Palabra de predicación, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. La verdad os hará libre. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pueden tomar sus asientos. Vivimos en un mundo corrupto, lleno de maldad, de perversidad, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Y a lo único que a nosotros nos va a mantener libres de todo aquello es la obediencia a la verdad, a la palabra. La verdad nos mantendrá firme para no contaminarnos y poder vivir una vida en paz y en santidad. Nuestro Señor Jesucristo le hablaba particularmente a aquellos que habían creído. Sabemos que hoy el Señor Jesucristo nos habla a nosotros que hemos creído en un Cristo vivo. Y les hablaba que puedan permanecer. Y permanecer es estar arraigado en un lugar, estar fundamentado, cimentado. Es permanecer. Usted ve algo que permanece y pasan los años, pasan décadas y eso está en el mismo lugar. En este caso, nosotros debemos de permanecer en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que acontece? Que el ser humano es inconstante. Esta obra carnal es inconstante. ¿Y qué significa la inconstancia? Que no mantiene su esfuerzo, que no mantiene su conducta. Y el esfuerzo es totalmente diferente a la motivación. Porque una persona motivada puede estar 2 o 3 días. Se termina la motivación y se termina las ganas, la fuerza que tenía aquella persona. Todo ese buen ánimo que tenía en emprender, en hacer algo, se termina. Por eso el esfuerzo es la constancia. Y nosotros lo podemos ver en una persona que trabaja aquí en lo terrenal. Una persona que trabaja tiene que cumplir horarios, cumplir días y horas con personas que tal vez no le agradan. Aunque esté cansada, aunque no haya tenido un buen día, aunque le duela su cuerpo físico muchas veces, la persona se esfuerza cada día para ir a trabajar, se levanta y va. Y lo podemos ver, tiene una constancia. ¿Cuánto más nosotros ahora poder hacer ese esfuerzo por una salvación, por la salvación de nuestras almas? Y cuando viene la primera adversidad, la primera situación difícil, o en nuestro propio ánimo, corazón, mente, nos dejamos de esforzar. Y la pregunta es, ¿estamos siendo inconstantes cada uno de nosotros para con la presencia de Dios? La palabra nos habla en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántas veces empezamos algo aquí en lo terrenal y se termina? Empezamos algo y lo dejamos a media, hermano. ¿Cuánta más nuestra comunión con el Señor Jesucristo? Doblamos rodilla en que me voy a poner a cuenta contigo, Señor Jesucristo. Confieso mis pecados, mis faltas, mis debilidades, mis errores. Y dura 1 o 2 días, hermano. Y el doble ánimo es grave. El doble ánimo puede costar la salvación de nuestras almas. El doble ánimo es estar claudicando entre 2 pensamientos. Un poco de palabra de Dios en la mente, en cierta situación me acuerdo de tal versículo y lo pongo por obra. Pero pasan otras situaciones que no hay palabra de Dios. Y razonó en mi mente, en mi razonamiento, en mi opinión. Y ¿saben qué, hermano? Ahí ya dejamos de ser discípulos de Dios. Deja de haber una perseverancia en la verdad. Y Dios nos está hablando de una constancia. Entonces, si no hay esfuerzo, no hay perseverancia. Y si no hay perseverancia, no podemos ser sus discípulos. Y un discípulo es una persona que aprende mediante instrucciones. Y la palabra de Dios es la que a nosotros nos da las instrucciones
de cómo vivir en esta vida terrenal. Ella es la que nos da las respuestas, la profeta mayor. Es la Biblia, es la verdad. Pero hay que abrirla, leerla con un corazón dispuesto. Y eso es lo que el Hijo de Dios es inconstante. Y cuando lo ha hecho, se conforma. Hay conformismo. Y esto no se trata de cumplir. Esto se trata de poder abrir la palabra de Dios y estar conociendo y entendiendo a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Esto es abrir la Biblia y conocer el reino de Dios, conocer mis propios errores. La palabra de Dios es nuestro espejo que manifiesta lo oculto de nuestros corazones. Entonces, somos discípulos cuando permanecemos en la verdad. Y un discípulo es llamado, tiene un llamamiento. Como cada uno de nosotros, que el Señor Jesucristo ha llegado a nuestras vidas y nos ha llamado a su evangelio, nos ha llamado para caminar ese camino angosto para la salvación de nuestras almas. Un discípulo tiene amor, ama. ¿Y cómo vamos a saber amar usted y mi persona? Cuando permanezcamos en la verdad. Porque el amor no solamente es el sentimiento que en el momento se siente. La palabra de Dios lo establece, que el amor lo tiene que soportar, el amor lo espera, el amor lo cree, el amor no es irritable, no se jacta, no tiene envidia. ¿Y saben por qué podemos amar nosotros? Porque Dios nos amó primeramente. Y ese amor, todo lo que la palabra de Dios lo establece, ¿saben quién lo padeció por amor de nuestras vidas en lo terrenal? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando llevó esa cruz en sus lomos, Él lo tuvo que soportar. El Señor Jesucristo, cuando llevó esa cruz en sus lomos, tuvo que creer, tuvo que esperar ser crucificado por amor de usted y de mi persona. Y ahora nosotros estamos amando a Cristo, estamos amando al prójimo, nos estamos amando a nosotros mismos. Nos olvidamos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque sacamos la vista del Señor Jesucristo. Porque no nos enfocamos y no escudriñamos qué es lo que tuvo que padecer el Señor Jesucristo en lo terrenal por nosotros. Entonces, cuando empezamos a permanecer realmente en la Biblia, podemos entender muchas cosas que nos acontecen. Sentimientos y emociones y preguntas que, aunque no se doblen rodillas, la tenemos en el pensamiento, y que Dios está escuchando y que Dios está viendo y está observando, y por eso muchas de nuestras actitudes y conductas no son agradables ante la presencia de Dios, pero porque caminamos a nuestro parecer, porque nos desviamos de lo único que Dios nos ha dejado, su Biblia, su verdad. Un discípulo da fruto, y un fruto va a crecer y se le va a dar a un árbol cuando esté maduro. Entonces, si el árbol no está maduro, si el árbol no ha crecido lo suficiente, si un árbol no tiene las raíces suficientemente arraigadas en la tierra, ese árbol no va a dar fruto. Y lo podemos ver en lo terrenal. No podemos pretender nosotros ver un árbol pequeño lleno de fruto. Y la palabra de Dios dice que a su tiempo lo dará. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos dando fruto? El fruto del Espíritu Santo, realmente estamos reflejando la presencia de Dios a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos. Doy testimonio que soy un hijo, una hija de Dios por lo que sale de mi corazón. Que el Señor Jesucristo nos ayude a dar fruto. Y si estamos dando fruto, la palabra de Dios también nos habla en Juan 15, que Él va a limpiar para que dé más fruto. ¿Qué significa eso? Que todavía hay cosas que tenemos que ser limpiados. Continuamente, todos los días, hay acciones que a Dios no le agradan. Pero no por eso nos tenemos que culpar, sino prestarnos atención, doblar rodillas y aprender. Porque cuando todo resulta que va bien, Dios nos permite pasar una situación y quedamos, ¿pero por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Dios permite la situación para discernirnos nosotros mismos
¿Cómo reaccionamos ante esa adversidad? Ante lo que Dios haya puesto, ya sea en cualquier área de su vida, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo reaccionó? ¿Lo presentó en oración ante la presencia de Dios? ¿Cómo fue mis pensamientos? Y cuando Dios trae nuevamente la claridad por medio de su verdad, decimos, Jesucristo, nuevamente mi mente, mis pensamientos, el campo de batalla fue mi mayor gigante. Porque ahí es donde está todo, hermano. Cuando pasamos una situación, dejamos la palabra de Dios y alimentamos nuestros propios pensamientos negativos que se convierten en una raíz de amargura en nuestros corazones. Y que eso después lo tenemos que desagarrar. Eso tiene que salir, tiene que ser quitado. Y un discípulo es obediente. Escucha y aprende. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo a estas personas, a los que habían creído en Él. Si realmente quieren ser mis discípulos, perseveren en mi verdad. Escuchen y aprendan, obedezcan. ¿Estamos prestando atención? ¿A qué se está enfocando nuestros corazones, nuestros oídos? Y vamos a ir a Jeremías 9:24, en el nombre del Señor Jesucristo. Mas, alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La sabiduría está presta, hermano. Y la palabra de Dios nos hablaba, alábese aquel en conocerme y entenderme. Y esto nos lleva a nosotros a ser humildes ante la presencia de nuestro Padre. Conocerlo y entenderlo. A un Dios creador de los cielos y la tierra, pero que lo podemos entender porque estamos imagen y semejanza de Él. Porque Él ha dado ese soplo de vida sobre nosotros. Porque somos sus hijos. ¿Un hijo no conoce a su padre? Y a veces entre nosotros nos resulta muy difícil entendernos muchas veces. Entonces nosotros como hijos de Dios, nuestra atención debe estar en conocer a nuestro Padre. Conocerlo a Dios. Y no quedarnos solamente con el escuchar de una predicación. Porque Dios nos habla en el momento. Pero ¿saben cuántas cosas tenemos que aprender de Él? Si realmente nos enfocáramos nuestra mente en pedirle la sabiduría al Señor Jesucristo, ayúdame a entender qué significa este versículo bíblico, Cristo de la gloria. Empezaríamos con 5 o 10 minutos, pero nuestra mente se está alimentando de verdad, de vida. Y eso nos va autoalimentando a nosotros mismos. Y ya cuando pasa una situación no me enfoco en pensamientos negativos. No me enfoco en mi razonamiento, en mi enojo, en mi ira, en mi contienda, en quejarme. Porque nos quejamos, hermano. Nos quejamos de lo que acontece. Y ya el corazón se endurece y ya no hay confianza en Dios. Y ya quiero dejarlo todo, el ánimo siente desmayar. ¿Cuántas veces nos atribulamos nosotros mismos? Por eso, hijos, presten atención en lo verdadero y duradero, en la salvación, en la vida eterna. Conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Y sabe de qué primeramente nos va a hacer libre el escudriñar la palabra de Dios? Crucificar esta obra carnal que nos esclaviza al pecado, a la desobediencia, nuestras propias obras que son carnales muchas veces. Entonces, ¿cómo vamos a ir eliminando esa obra carnal? Escudriñando palabra, orando conforme lo que está escrito en la palabra de Dios, conforme las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahí nos vamos alimentando y vamos creciendo espiritualmente. Permanecer en la verdad para que Dios nos libre de toda acechanza del enemigo.
Porque estamos en esta vida terrenal y si el mismo Satanás se le presentó al Señor Jesucristo estando ayunando, eso no nos quita a nosotros que hayan batallas espirituales. No tenemos que desestimar las obras del enemigo. Y sí, el Señor Jesucristo lo venció y en el nombre de Jesucristo reprendemos todo aquello. Pero si el Hijo de Dios no está permaneciendo en la verdad, que la verdad es el Señor Jesucristo, y somos más que vencedores porque aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Pero Jesucristo es verdad. Jesucristo es Espíritu Santo, es santidad. Y si el Hijo de Dios anda en desobediencia y no hay verdad, ¿qué vamos a reprender? Si no es por nosotros ni por nuestras obras, es por Cristo. Tenemos victoria cuando realmente nos esforzamos. Y nos esforzamos aún en el cansancio, aún en nuestras debilidades, en las pocas fuerzas. Doblo mis rodillas, aunque sea 2 minutos, para orar ante la presencia de Dios. Pero el Hijo de Dios muchas veces queda en el conformismo, ¿verdad? No, me acuesto total oro en el pensamiento. Y Dios lo está viendo en lo secreto. ¿Y sabe lo que más aflige? Que en un principio sí lo hacíamos. Cuando recién llegábamos a los caminos de Dios, aunque venían batallas, tribulaciones, doblaba mis rodillas. Ayúdame, Jesucristo. Fortaléceme. Y había humildad y sencillez y nos humillamos ante la presencia de Dios. No conocíamos, no entendíamos la palabra, pero igual oramos, porque lo único que queríamos era buscar de la presencia de Dios. ¿Estamos anhelando sentir la presencia de Dios en nuestros corazones? Cuando realmente sentimos como ese fuego en nuestros corazones, no está, hermano, ese anhelo en el corazón. Por eso no doblamos rodillas. No está ese anhelo en el corazón, por eso no se escudriña, por eso no se ayuna. Y no solamente con un ayuno, esta obra carnal va a ser crucificada. No solamente con una oración que hayamos derramado nuestra alma y confesado nuestros pecados, esta obra carnal va a ser crucificada. Esto es perseverancia. Vendrían tiempos donde el esposo no estaría y ayunarían, dice la palabra de Dios. Y lo establece, ayunarían. Es que son tiempos de ayuno para que la obra de la carne sea crucificada en una perseverancia, en una constancia. No perseverar un ayuno un día y después ya nos conformamos con aquello. Imagínense que la obra carnal es un gigante que hay que derribarlo, un gigante que resiste. Porque cuando queremos esforzarnos, muchas veces lo dejamos en el intento. Por eso que el Señor Jesucristo nos ayude, hermano. Que tengamos un corazón dispuesto. Que permitamos que la palabra de Dios haga cabida en nuestros corazones, hermano. Cuando el poder de Dios obra en nuestros corazones, cuando el poder de la palabra realmente transforma nuestras vidas, que nos hace una nueva criatura, qué bien que se siente, ¿verdad? Pero ¿hace cuánto tiempo no estamos permitiendo que el poder de la palabra de Dios nos transforme? Porque la escudriñamos, la recibimos, la leemos, pero no permitimos, porque el corazón se endurece. Si en un principio escudriñamos la palabra de Dios, nos iba mostrando y nos corregíamos, ¿por qué hoy no está pasando aquello? ¿Por qué hoy no estamos dando un fruto digno de arrepentimiento? Cuando el Señor Jesucristo ha revelado su palabra. Por eso que Él nos pueda ayudar, Él siempre está dispuesto. Pero ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Queremos ser esos discípulos para realmente ser libres? ¿Libres de todo lo que ha de venir? ¿Libres de nosotros mismos? La palabra nos habla en Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Ese es nuestro Padre, que en todos sus caminos hay verdad, que Él hace la obra perfecta, que no hay iniquidad, que nosotros podamos ser hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres de verdad, que la palabra de Dios se arraigue en nuestros corazones, en nuestras mentes, y sobre todas las cosas en el pensamiento, porque esa es la lucha que cada uno de nosotros tenemos. Allí comienzan las suposiciones, allí comienza un montón de imaginaciones que no son así y que nos enferma espiritualmente, nos estanca, el ánimo decae. Por eso la palabra de Dios nos habla en Gálatas 6:9, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Que el Señor Jesucristo nos ayude, hermano. Y vamos a leer Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia carrera que tenemos por delante. Al leer la palabra de Dios, ella nos da el testimonio de aquellas personas que pecaron y que fueron grandes todas las consecuencias. Es un testimonio para que nosotros no cometamos esos mismos pecados, esas malas decisiones, sino que nosotros podamos reflexionar, orarlo y poder tomar buenas decisiones. Por eso la palabra nos dice que nos despojemos del peso, del pecado. Es una carrera que se necesita resistencia. Y una persona cuando corre en esta vida terrenal se tiene que entrenar y tiene que resistir, porque si no tiene la resistencia suficiente, se cansa y a mitad de camino lo deja. Y acá la palabra nos habla que con paciencia corramos esta carrera que tenemos por delante, la vida eterna, poder resistir, poder soportar cada situación con el fin que nuestra alma pueda ser salva. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo, que Él soportó, fue humillado. Él lo sabía y estaba padeciendo todo ese sufrimiento, pero Él también sabía que iba a estar a la derecha del trono de Dios, a su diestra. Entonces, cuando miramos al Señor Jesucristo todo lo que padeció, ¿qué somos nosotros, hermanos? Somos siervos inútiles. ¿Qué somos nosotros para quejarnos ante la presencia de Dios? ¿Cómo nos mirará Dios si le he dado el testimonio de mi Hijo, Señor Jesucristo, para que sea ejemplo de sus pisadas? Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y todo lo dejó como ejemplo, lo tuvo que padecer para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo hizo para que nosotros no nos rindamos, hermano, para no quedarnos en la mitad del camino. Por eso sí vale la pena poder crucificar toda obra carnal, toda inconstancia de nuestras vidas que no nos permite esforzarnos. ¿Saben qué significa que el Señor Jesucristo haya sido crucificado en la cruz del Calvario? En sus pies, en sus manos y esa corona de espina en su cabeza. Que nosotros sí podemos crucificar nuestro caminar. Que nosotros sí podemos crucificar nuestras obras que hacemos con nuestras manos. Que nosotros sí podemos crucificar los pensamientos de nuestra mente. Porque Él pudo en la cruz del Calvario. Y como decía en un momento,
aceptamos al Señor Jesucristo. Y si Él pudo, nosotros también, con su ayuda. Pero solamente nos pide permanecer en mi verdad, permanecer en mi palabra. Y Él no nos va a manipular. Y uno dejó decisión, voluntad. Y si una voluntad que hay que orarla ante la presencia de Dios, orémoslo. Que mi voluntad sea descauterizada, Señor Jesucristo. Y si hay que orarlo muchas veces, lo vamos a orar muchas veces, hermano. Que tampoco esté ese desánimo porque lo oré y nuevamente entré en algo que no tendría que haber hecho porque lo había orado. Pero es mejor orar nuevamente que dejar que el pecado prevalezca. Hasta acá va a ser su palabra.